Y Padre, qué forma, Señor, de expresar ese sentir en nuestro corazón. Que, Padre mío, queremos entregarnos a ti, mi Dios, 100%. Y, Padre mío, en nuestra entrega queremos, mi Dios, ofrecerte nuestra fidelidad, Señor. Entendemos, mi Dios, que vamos a batallar, mi Dios, sí, es verdad, pero tú estás con nosotros. Y Padre mío, tú eres el que nos esfuerzas con la diestra de tu justicia. Tú eres, mi Dios, el que nos dices, no temas, porque yo estoy contigo. Tú eres, Padre, el que nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Tú eres el que nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y tú, Padre mío, eres el que nos quieres bendecir con tu presencia y la unción de tu Espíritu y nos quieres guiar en cada momento de nuestra vida. Padre, gracias por ello, Señor. Así es de que ahora, Padre mío, nosotros nos entregamos a ti, Señor. Y oh Padre Celestial, en nuestra entrega queremos, mi Dios, también que nos ayudes a hacerte fieles siervos, servidores, seguidores, mi Dios. Y oh Padre mío, hijos tuyos, Padre, que oh mi Dios, tú te puedas sentir de nosotros sumamente orgulloso, Señor, de tener unos hijos, mi Dios, que te obedecen y que hacen tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Padre. Ahora bendícenos en tu palabra y a través de ella háblanos, Padre, que deseamos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada, mientras ustedes estaban aquí cocinándose, me dijeron que se estaban cocinando acá. Yo estaba en la casa con un gripón, dijo yo. Después del parque, cuando llegué a la casa con un dolor de sinusitis. Dije, tiene que ser que no estoy acostumbrado a respirar aire puro, ¿no? Me hace falta el smog, me hace falta lo que el ambiente ofrece, ¿no? Y ese día que estaba respirando aire puro me enfermé. Así es de que, pero no, fue bueno, ¿no? Fue un tiempo maravilloso, lo único que los extrañé el miércoles. Pero acá estamos ya, listos para Cristo, listos para seguir en los caminos del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículos. Vamos a tratar de cubrir el capítulo 8 y el 9, a ver qué tal nos va, ¿eh? Hay mucho que cubrir ahí, pero igual también sabemos que el Espíritu nos va a guiar esta noche. ¿Listos? Segunda de Samuel, capítulo 8 y capítulo 9 son los que vamos a estar cubriendo esta noche. Hermanos, en el capítulo 7 Dios le permitió a David construirle, no le permitió a David construirle casa. David en su corazón sintió el deseo de hacer casa para Dios, ¿no? Él miró la casa de él, la casa real, miró que su casa era una casa de lujo, ¿no? Era el palacio. Y como era el palacio, entonces David miró hacia el área donde estaba el tabernáculo, ¿no? Donde estaba el arca del pacto, donde el pueblo de Dios, los sacerdotes ofrecían sacrificio. Y cuando David mira hacia allá y mira que el arca del pacto, o sea, el lugar santísimo donde está la presencia de Dios, mora en una carpa, ¿no? En una casa de campaña, pongámoslo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sintió él en su corazón? Sintió remordimiento. ¿Y cómo va a ser posible que yo esté viviendo en una casa con paredes de cedro y mi Dios esté viviendo en un tabernáculo? No es posible. Entonces él llamó ¿a quién? Llamó al profeta Natán. Él le dice a Natán, hey Natán, ¿sabes qué? Yo quiero construirle casa a Jehová. Quiero construirle casa a Dios. ¿Y qué dice Natán? Anda, haz lo que tú quieras, que Dios está contigo. Se apresuró Natán ¿a qué? A aconsejar a David. Se apresuró a aconsejar a David. Muchas veces, hermanos, cuando nos apresuramos a hacer las cosas sin consultar a Dios, podemos cometer muchos errores. Muchas veces Dios nos respalda al 100%. La mayoría de las veces nos respalda al 100% con lo que deseamos hacer, con lo que queremos hacer, siempre y cuando dé honra y gloria a Dios, ¿no? Pero acá David sentía él hacerle casa a Dios y Natán le dijo, hazla porque Dios te va a apoyar. Y dijo Dios, no, Natán, las cosas no son así. Las cosas no son así. ¿Por qué Dios no le permite a David construirle casa?
Porque David es un hombre de guerra. Y David había derramado mucha sangre. Mucha sangre, ¿no? O sea, era un hombre de guerra, un hombre que había derramado mucha sangre. Y aparte de que había derramado mucha sangre, Dios tenía otros planes. Y nosotros tenemos que alinearnos con los planes de Dios, no Dios con los planes de nosotros. Siempre tiene que ser así. Por ello es que en el capítulo 7 encontramos a David buscando a Dios, diciéndole: Señor, mi deseo es hacerte una casa. Y Dios le dice a él: no, David, mi deseo es hacerte a ti una casa. Formar de ti una dinastía a través de la cual va a venir el Salvador del mundo, a través de la cual el mundo va a ser salvo. Y así como Dios lo dijo, así es como ha sido, ¿no? Porque el día de hoy nosotros estamos congregados en este lugar, no porque nos querramos ver las caras, ¿no? Estamos congregados aquí porque todos tenemos una misma meta, un mismo propósito. Todos venimos buscando de Dios a través de Cristo Jesús. Él es el que lo ha hecho posible en nosotros y para nosotros. Por ello es que podemos entender que tenemos que estar en la voluntad de Dios, agradar a Dios y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios para que Dios sea glorificado. Así es de que después de que Dios confirma a David, le dice a él: David, tú de hoy en adelante yo afirmo tu casa, te voy a hacer casa. No casa material, o sea, no una casa de cedro, no, te voy a hacer una casa, dice. Una casa que va a ser vista por el mundo entero a través de todas las generaciones y a través de todos los siglos. Eso es lo que yo voy a hacer por ti y para ti. Y eso es lo que Dios hizo por David. De igual forma nosotros, hermanos, podemos muchas veces forjar una dinastía santa. Una dinastía santa. Dejar un legado santo en nuestros hijos, de acuerdo a la manera que nosotros escojamos vivir. Es lo que nuestros hijos van a mirar. Si nuestros hijos miran en nosotros la santidad de Dios, si nuestros hijos miran en nosotros la gloria de Dios, si nuestros hijos miran en nosotros el reflejo de la gloria de Dios en nuestros rostros, ellos nos van a recordar por eso. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy en toda la Biblia, desde el libro de Primera de Samuel hasta el final de la Biblia, se hace mención de David. Se habla de David. O sea, David dejó un legado increíble, ¿no? Ahora, David fue perfecto en ninguna forma. David fue adúltero. David fue mentiroso. David dejó a Dios. David de igual manera también quiso hacer las cosas e hizo las cosas a su manera, hasta que finalmente Dios lo tuvo que humillar. Y una vez que Dios le humilló a él, entonces fue que David entendió que sin Dios nada se puede hacer. En esta tierra nada se puede lograr si Dios no está con nosotros. Y por ello es que vamos a mirar este día como tema o como título del mensaje, las evidencias de la confirmación de David. Las evidencias de la confirmación de David. Lo que nos lleva a nuestro primer punto este día, que es: Dios da la victoria a David sobre sus enemigos. Dios da la victoria a David sobre sus enemigos. Versículo 1. De 2 de Samuel capítulo 8. Dice: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg-Ama de mano de los filisteos. O sea, aconteció después de qué. ¿De qué aconteció? ¿De qué es lo que nos está hablando aquí el autor del libro de 2 de Samuel? Después de que Dios confirmó la casa de Samuel. Después de que Dios le dio a él claridad de mente, le dijo a él cuáles eran los planes de él. Y David aceptó los planes de Dios. David aceptó lo que Dios le dijo a él. Le dijo a David: tú no eres apto para hacerme casa, pero tu hijo lo va a hacer. Tu hijo va a ser apto para hacerme casa. Tu hijo va a ser el que me va a representar a mí aquí en la tierra. Tu hijo es el que va a engrandecer mi nombre, y yo voy a engrandecer a tu hijo. Es lo que le dijo Dios a David. Ahora lo único que tú tienes que hacer es concentrarte en la obra que tenemos que hacer. O sea, Dios le dijo a él: yo voy a involucrarte en mis negocios. Te voy a involucrar en mis negocios.
Yo voy a dar lo que le prometí a mi pueblo. Voy a dar lo que les dije a ellos que les iba a dar desde antes que los sacase a ellos de la tierra de Egipto. O sea, Dios les marcó a ellos los linderos. O sea, Dios les dijo a ellos desde dónde iban a poseer la tierra, de qué lugar iba a empezar y en qué lugar iba a terminar. Eso fue lo que Dios hizo. Dios les dijo a ellos, a la nación de Israel. Cuando la nación de Israel entra por primera vez en la tierra prometida, y Josué va como general del ejército y pasan el río Jordán y ponen sus pies en la tierra prometida, Dios comenzó a obrar de una manera gloriosa y maravillosa. Pero no terminaron la obra. No conquistaron toda la tierra que Dios quería que ellos conquistaran. ¿Por qué no conquistaron la tierra que Dios quería que conquistaran? Porque una vez que entraron en la tierra, una vez que tomaron posesión de la tierra, una vez que hicieron sus casas, establecieron sus familias, plantaron sus viñedos, plantaron sus campos, comenzaron a comer del fruto de la tierra, comenzó a haber prosperidad y se olvidaron de la promesa de Dios. Y muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. Hermanos, nos llueven las bendiciones del cielo. Buen trabajo, buen carro, buena casa, buenas cuentas de banco, buenas amistades y buen ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a enfocarnos en esas cosas y nos comenzamos a olvidar de las promesas de Dios. Y cuando nos comenzamos a olvidar de las promesas de Dios, hermanos, entonces Dios no puede continuar su obra, no puede terminar la obra que Él tenía en mente hacer en nuestras vidas. Porque hemos parado la obra de Dios, hemos parado la bendición de Dios, hemos parado las promesas de Dios porque nos hemos concentrado en lo material, en lo que tenemos aquí ahora. Lo que tenemos ahora. Pero no fue así con David. Nos dice que él, ¿qué hizo? Derrotó a quienes, derrotó a todos los filisteos. Derrotó a todos los filisteos. Ahora, hay una diferencia entre David y Saúl, ¿no? Muy grande. Porque Saúl peleó con los filisteos todos los días de su vida. David peleó con los filisteos todos los días de su vida. Y nunca los pudo derrotar. Nunca los pudo derrotar. Incluso en 1 Samuel 15:26. 1 Samuel 15:26 nos dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. O sea, Saúl no podía hacer frente a sus enemigos porque Saúl había dejado a Dios. Había dejado a Dios, no podía hacer frente a sus enemigos porque había dejado a Dios. Y en 1 Samuel 16:14 dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de ¿quién? De parte de Jehová. Por ello vemos acá que Saúl comienza a tomar popularidad. La gente lo comienza a aplaudir. No hay como Saúl, rey de Israel. Hombre alto y fornido y de buen parecer. Y valiente, un guerrero poderoso, ¿no? Y él se comienza a creer el dicho de la gente. Entonces comienza a depender de Dios y comienza a depender de su fama. A depender de lo que él está haciendo cada día. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues Dios se aparta de él. Dios se aparta ¿de quién? Se aparta de Saúl. Se aparta de Saúl. Ahora, déjame te hago una ilustración. Una ilustración fácil de entender. Sencilla. Pongámoslo de esta manera. Nosotros estamos caminando con Dios, ¿no? Todos caminamos con Dios. Entonces alguien nos invita a nosotros a ir a una cantina o ir a un bar, póngalo de esa manera, ¿no? ¿Qué vamos a decir nosotros? No, ¿tú estás loco? Yo no voy a ir ahí. Yo soy cristiano, yo soy creyente del Señor. Pero si alguien nos dice en la casa, hey, ¿sabes qué? ¿Quieres tomarte una cerveza? Dámela para la calor, ¿no? Empiezas con una. Empiezas después a la otra semana con 2. Empiezas a la tercera semana con 4. Y eventualmente terminas, ¿dónde? Terminas en la cantina, terminas en la barra. El lugar que tú creías que no ibas a ir, terminas ahí en ese lugar.
¿Por qué terminas en ese lugar? Porque poco a poquito, ¿no? Como la rana cuando la tiran en el agua, ¿no? Si está caliente el agua, la tiran en el agua, la rana salta del agua. ¿Por qué? Porque está muy caliente para la rana el agua. Pero si tú agarras una rana y la pones en agua fría y le pones fuego y comienzas a subir el fuego poquito a poquito, la rana se va aclimatizando, o sea, se va adaptando al agua, a la temperatura del agua. Y la cocinas y la rana ni cuenta se da. Termina cocinada y ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque se va aclimatizando. Y así nosotros, hermanos. Así le pasó a ¿quién? A Saúl. Saúl se fue aclimatizando al ambiente en el cual él estaba viviendo y se olvidó de Dios, se olvidó de las promesas de Dios. Ahora, ¿por qué David tiene éxito? ¿Por qué David tiene éxito y David logra vencer a todos los filisteos? Y no solamente los vence, sino que los somete. Quiere decir que les impuso tributo, y aparte de eso les puso cuarteles militares en sus mismas ciudades para mantener el orden. ¿De qué dependía el éxito de David? Perdón. ¿Por qué David tuvo éxito? Bueno, la respuesta está en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 9. La respuesta está en 2 de Samuel capítulo 9, donde Dios le dice a David, le dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Pero date cuenta lo que dice acá la escritura, dice: he estado contigo. He estado contigo, dice, y en cuanto has andado, delante de ti he destruido a todos tus enemigos. ¿Qué vemos acá, hermanos? Vemos acá que David depende ¿de quién? David depende de Dios. David consulta a Dios, David busca a Dios, David cree las promesas de Dios, David pone en práctica las promesas de Dios, y es por ello que miramos que David tiene éxito. Ahora, ¿por qué el día de hoy hay tanta calamidad en el pueblo de Dios? ¿Y por qué la mayoría no tenemos éxito? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto fracaso? ¿Por qué hay tanto fracasado? ¿Y por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta necesidad en el pueblo de Dios? En el pueblo de Dios, hermanos. Yo lo entiendo en las personas que no han hecho una confesión de fe ni han invitado a Cristo a entrar en su corazón. ¿Por qué? Porque viven en las tinieblas, ¿no? Viven en las tinieblas, viven apartados de Dios. Pero los que caminamos con Dios, ¿por qué, hermanos, pasamos problemas o necesidades? Nos dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. La razón por la cual hay calamidad dentro del pueblo de Dios es porque no buscamos a Dios primeramente. No buscamos a Dios primeramente. Nos dice acá: más buscad primeramente. O sea, nuestra prioridad, la primera cosa que debemos de hacer al abrir los ojos por la mañana es buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. Señor, me permitiste descansar. Gracias. Gracias. Porque pude dormir y reposar mi cuerpo, adquirir energía, y estoy listo para la batalla del día. Gracias, Señor. Ahora guíame, protégeme, guárdame, líbrame, enséñame, dame las palabras, represéntame, habla a través de mí, sé glorificado en mi vida. O sea, todo esto es buscar a Dios. Eso es buscar a Dios primeramente. Que lo primero que salga de tus labios sea gloria a Dios. ¿Por qué? Me has dado la oportunidad de despertar a la luz de un nuevo día. En el versículo 2. Nos dice: derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerles morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Cuando David huía de Saúl, el rey de Moab dio protección al padre y a la madre de David durante todo el tiempo que David estuvo huyendo.
durante todo el tiempo que estuvo oyendo. Lo podemos encontrar en 1 de Samuel capítulo 22, versículo 3. Y de ahí, que fue muy posible que David mantuviese buenas relaciones con los moabitas. Ahora, los moabitas eran ¿qué? Eran primos de los israelitas. Los moabitas eran primos de los israelitas porque eran descendientes de las hijas de Lot, sobrino de Abraham. O sea, eran familia. Eran familia. Ahora, cuando los moabitas se tornaron en enemigos de David, no lo sabemos cuándo es que esto ocurrió, pero se especula, ¿ok? Esta es una especulación. Se especula que los moabitas, cuando David fue establecido como rey de Israel, tomaron a la mamá, al papá y a los hermanos de David y los mataron a todos. Se hicieron abominables en los ojos de David. Es una especulación que muchos comentaristas bíblicos usan. Y ahí fue donde mandó medir con cordel. Los mandó medir con cordel. ¿Qué quiere decir los mandó medir con cordel? Es como cuando hay una conspiración, ¿no? Y entonces después de que la conspiración es subyugada, después de que todos aquellos que conspiraron contra alguna persona son sometidos bajo la ley, ¿qué es lo que hacen? Los detectives comienzan a investigar a todos aquellos que estuvieron involucrados en la protesta o lo que sea, ¿no? Y una vez que comienzan a investigar a todos aquellos que estuvieron involucrados, comienzan a darles sentencia de acuerdo a su participación en la protesta. Si tú fuiste el que agarraste la piedra y la tiraste a la ventana, pues entonces tú vas a recibir tanto tiempo de juicio. Si tú nada más estabas ahí parado y estabas nada más mirando, pues tu juicio va a ser más liviano, ¿no? Va a ser, no eres digno de muerte, simplemente porque estabas ahí. Te van a preguntar, ¿no? ¿Cuál era la razón y cuál era el motivo de que tú llegaste a este lugar? Si eras una persona que ibas pasando, pues no tienes culpa, no hay por qué enjuiciarte. Por lo tanto, te damos ¿qué? Te damos la oportunidad de vivir. Ahora en Mateo 24, hermanos, Mateo 24, 29, miramos una relación con esta porción de la Escritura. En Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, mirarán a Jesús descender del cielo y venir a la tierra. Porque nos dice Jesús en el libro de los Hechos, ¿no? Capítulo 1. Así como me visteis ascender a los cielos, me veréis descender de los cielos. O sea, así como los discípulos de Jesús miraron a Jesús ascender a los cielos y ser llevado a la gloria del Padre y sentarse a la diestra del Padre, así de la misma forma va a descender Jesús. ¿De dónde? Va a descender de los cielos a la tierra. Nos dice acá en el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, sino solo mi Padre. Mas dice, como en los días de Noé. No se olvide de esa frase. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Nos habla del juicio de Cristo Jesús, de la manera en la cual Dios va a mandar a sus ángeles a buscar a buscar a aquellos que no se han sometido a la voluntad de Dios. Los va a traer a juicio. Los va a traer a juicio. Y al traerlos a juicio, entonces quiere decir que van a recibir conforme a su manera de vivir, conforme a la forma en la cual ellos blasfemaron el nombre de Dios. Van a recibir su justo pago. Por ello es que en el capítulo 8, en el versículo 2 de Segunda de Samuel, nos dice: y derrotó también a los de Moab y los midió con un cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Pagaron tributo. Podemos ver la similitud en los pasajes. Podemos ver cómo el Antiguo Testamento ilustra lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Lo que nos da a nosotros esperanza, hermanos, de que si continuamos en el camino angosto que nos lleva a la vida eterna, y dice la Escritura, y pocos son los que lo hallarán. Si continuamos caminando por el camino angosto, tenemos la seguridad de que ninguno de nosotros, hermanos, va a ser llevado a juicio. Porque nuestros pecados, nuestra maldad y nuestras malas acciones ya han sido juzgadas en la cruz del Calvario. Nuestros pecados ya han sido pagados. No hay nada que tú y yo podamos hacer para pagar nuestras culpas delante de Dios. Dios las pagó por nosotros, enviando a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Su sangre, dice, por mi sangre, por la sangre de Jesús, nosotros somos ¿qué? Somos salvos por la sangre del Cordero. Y así como David midió a los malignos en medio del pueblo, así Jesús eliminará a los blasfemos de su reino. Versículo 3 y 4. En el versículo 3 y 4 dice: asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Podemos ver que acá David extiende el reino hasta los límites trazados por Dios. Hasta los límites trazados por Dios. Dios le prometió ¿a quién? Le prometió a Josué. Le prometió a Josué en Josué 1:1. Le dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿quién dice? Dice Dios: yo he entregado
como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto, escucha, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. ¿Te das cuenta? Hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sean prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Ahora déjame te muestro el mapa de la conquista de David. Desde el Líbano, ¿ok? Desde la parte donde hacía frontera con Egipto, como te das cuenta, hasta el río Éufrates, hasta la parte de arriba, fue donde conquistó ¿quién? Donde conquistó David. O sea, Josué y el ejército que con Josué iba, no pudieron conquistar toda la tierra prometida. ¿Por qué no pudieron conquistar la tierra prometida nuevamente? Porque se acoplaron, o sea, se aclimataron al ambiente en el cual estaban viviendo. En cuando comenzaron a fluir los checos, o para nosotros los dólares, o los pesos, o los yens, lo que le quieras llamar, ¿no? En cuando comenzó a fluir el dinero, comenzó a haber prosperidad, y como miraron la prosperidad, dijeron, ¿para qué pelear si podemos hacer dinero? Y eso fue lo que hicieron. Se pusieron a hacer dinero y se olvidaron de las promesas de Dios. Mas David no. Aunque David fue un hombre sumamente poderoso, sumamente poderoso, en ningún momento se olvidó de las promesas de su Dios. En el versículo 5 de 2 de Samuel 8, en el versículo 5 dice: vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba. Y David hirió a los sirios, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. A 22,000 hombres. ¿Qué le dijo Dios a Josué? En Josué capítulo 1, versículo 4, dice: desde el desierto y hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, de toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hermano, Dios es fiel y siempre le cumple sus promesas. Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Todo, hermano, todo lo que Dios te ha dicho que te va a dar, te lo va a dar. ¿Y sabes qué? Si no lo has recibido aún, es porque no has obedecido a Dios. No has obedecido a Dios. Quizás estés cómodo, estés cómoda. Quizás hayas llegado a un punto de tu vida donde no te haga falta nada. Y lo tengas todo. Y como lo tienes todo y no te hace falta nada, o sea, como luego dicen por ahí, ¿no? Estás viviendo en cruise control. O sea, velocidad fija. No te hace falta ir ni más rápido ni más despacio. Ahí vas viviendo, estás viviendo bien. Pero acuérdate que todo camino tiene su fin. Todo camino tiene su fin. O sea, todo tiene un final. Y en el final es donde vamos a mirar ¿qué? Vamos a mirar si de verdad echamos mano de las promesas de Dios o dejamos escapar las promesas de Dios. No te olvides de que Dios es fiel y verdadero.
Y todo lo que Él ha prometido lo va a dar, y todo lo que ha dicho que nos va a dar, no lo va a dar. Pero está en nosotros. No está en Dios, ya Dios lo prometió. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que haría, va a ser. Va a ser. Entonces, si Dios te ha hecho una promesa y aún no la has recibido, quiere decir que tienes que examinar tu corazón. Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no he recibido tu promesa? ¿No estoy escuchando tu voz? Quizá, oh mi Dios, le he bajado el volumen a tu palabra, le he bajado el volumen a tu voz. Y como le he bajado el volumen a tu voz, pues no he escuchado las ordenanzas, o sea, los mandamientos, estatutos y decretos que me has dejado. No estoy escuchando las instrucciones. Y como no estoy escuchando las instrucciones, entonces no sé para dónde ir ni para dónde ganar. O sea, estoy perdido. Estoy perdido. O sea, ¿qué hay que hacer ahora? Dice que la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? Por el oír la palabra de Dios. Tenemos que subir el volumen nuevamente, para poder escuchar la voz de Dios. Y una vez que escuchamos la voz de Dios, vamos a escuchar claramente las instrucciones de Dios. Pero ahora, el siguiente paso es no solamente ser oidores, sino ser ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Segundo punto. David establece puestos militares en las ciudades de sus enemigos. David establece puestos militares en las ciudades de sus enemigos. Versículo 6. Puso luego a David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David de los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces oyó Toi, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer. Y envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo hizo y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales, escuchen el versículo 11, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque no miramos en el corazón de David un corazón ambicioso. Un corazón ambicioso. Todo dice acá, dice que David, ¿qué hizo? Sometió a ¿qué? Dice que David literalmente dio todo, lo dedicó a Dios. Lo dedicó todo a Dios, todo lo que él había adquirido en los pueblos, de los pueblos, y todo el botín que les había quitado a ellos. Se lo dedicó a Dios. Ahora, ¿cómo, hermanos, nos podemos mantener humildes? ¿Te has preguntado de qué manera yo me puedo mantener humilde? ¿De qué manera me puedo mantener yo con los ojos puestos en la mira, con los ojos puestos en Jesús? He tenido el privilegio de estar en Cuba 4 veces, en 4 diferentes conferencias. Y el Señor me ha dado la oportunidad de mirar la vida de los cubanos, cómo viven ellos. ¿Cuál es su estilo de vida y de qué manera viven? Este pueblo ha sido oprimido por aproximadamente 63 años, un poquito más de tiempo, por el comunismo. Y en este pueblo, a razón del comunismo, hay carencia de todo. No hay jabón para bañarse, no hay alimentos, la transportación es muy mala. La mayoría de las personas se mueven caminando de un lado a otro en bicicleta, algunos de ellos. Y todos los días se levantan por la mañana y le dicen: Señor, ¿qué nos vas a dar para comer hoy? A veces les llega un mango, comen un mango.
A veces les llega un aguacate, comen aguacate. A veces les llega un kilo de arroz, comen arroz. A veces alguien les comparte un pedazo de carne, comen carne. Pero todos los días dependen ¿de quién? Dependen de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen nada. No tienen nada. Ahora, ¿cuál de nosotros o cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por la abundancia que tenemos? ¿Cuántos de nosotros le decimos, Señor, de qué nos vas a alimentar el día de hoy? Cuando vamos al refrigerador, lo abrimos y si no lo abrimos despacio, se nos cae todo lo que está dentro. Porque tenemos en abundancia. O sea, tenemos en abundancia. Y por ello es que muchas veces no somos agradecidos. Ahora, David mantuvo su corazón humilde delante de Dios, porque todo lo que adquiría se lo daba ¿a quién? Se lo daba a Dios. Todo lo que adquiría se lo daba a Dios. Todo el oro, todo el bronce y toda la plata que él estaba acumulando, lo dedicaba a Dios. Lo dedicaba a Dios. ¿Para qué lo dedicaba a Dios? Para la construcción de la casa de Dios. Para la construcción de la casa de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque, gracias a Dios, aquí en esta iglesia no nos falta nada. No nos falta nada. Pagamos los biles. Podemos sentarnos en un cuarto con aire acondicionado y con buena luz, buenos sistemas de sonido para poder transmitir nuestros mensajes fuera. Y todo eso es ¿por qué? Porque de lo que el Señor les pone en su corazón, ustedes ofrendan para que todas esas cosas sean solventadas. Todas esas cosas sean solventadas. Y le damos gloria a Dios por eso. Porque todos los días nos levantamos y todos los días vamos a trabajar y decimos, gracias Señor, de lo mucho que me has dado, yo te doy un poquito de lo que me has dado. Y David así le daba al Señor diariamente lo que él adquiría de sus enemigos. Así es de que recuerda, ¿cómo te vas a mantener humilde? Poniendo los ojos en el cielo y no en las cosas que tienes acá abajo. No en las cosas que tienes aquí en la tierra. Mantén los ojos en Dios. Mantén los ojos en Dios. No te estoy diciendo que vayas y dones todo lo que tienes. No te estoy diciendo nada de eso porque David eso es lo que hacía, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que hagas eso. Yo estoy diciendo, haz lo que Dios te diga que hagas en tu corazón. Sé obediente al Señor. Obedece su palabra y sigue sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Sus promesas son verdaderas y nunca cambian. Nunca cambian. Son para todos aquellos que confiamos en él. Versículo 13. En el versículo 13 dice, así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Nuevamente. Y Jehová, o sea, Dios dio la victoria. ¿A quién? Dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Por qué? Porque él tenía su fe y su confianza en Dios. Su fe y su confianza en Dios. Ahora entiende algo. Entiende algo. Cuando tú te levantas y pides a Dios guianza, Dios te da guianza. Cuando tú pides a Dios bendición y protección, Dios te da bendición y protección. Pero tienes que pedirla. Tienes que pedirla, ¿no? Está ahí a la disposición, está a nuestra disposición, pero hay que pedirla. Pero podemos ver acá que David derrotó a los edomitas. Ahora, esos también eran primos de Israel. Es más, estos eran primos hermanos. Porque Esaú era hermano de ¿quién? Era hermano de Jacob. O sea, eran hermanos. Jacob y Esaú eran hermanos. Los edomitas, como podemos ver acá, eran primos hermanos de Israel. Pero igual, de la misma manera, quiero que pase entre las familias a veces. Hay rencor, ¿no? Hay egoísmo y hay envidia. Podemos ver que Dios está prosperando a quién? Está prosperando a la nación de Israel. ¿Y qué hacen los edomitas? Dicen, no, pues te vamos a tumbar el puesto, te vamos a someter a nosotros. Y Dios le da la victoria, como podemos ver acá, a David. Y lo importante de todo es lo siguiente, que Dios es el que está haciendo la obra, no es David, es Dios el que está haciendo la obra. ¿Por qué está haciendo la obra? Porque David se sometió a Dios y Dios está peleando por David. Punto 3. David reinó sobre todo Israel. En el punto 3, David reinó sobre todo Israel. Versículo 15.
Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia e equidad a todo su pueblo. O sea que David mantenía un excelente sistema de gobierno nacional. Administraba justicia y equidad. Estas palabras, hermanos, nos hablan de lo humilde que era David. Nunca dejó que el puesto de rey se le subiera a la cabeza, ni mucho menos mirar a otros como inferiores. Como inferiores. Nunca él, como rey, dejó que los demás le alabasen a él como si él fuese superior a ellos. David mantuvo sus ojos en los ojos de las demás personas, quien fuese. Si fuese un general, si fuese un campesino, si fuese un ganadero, quien fuese. Él los miraba a todos por igual. Ahora, si alguno de ellos cometía alguna fechoría, David lo llevaba a juicio. No importaba quién fuese. Si era el general, tenía que pagar por sus fechorías. Si era un campesino que había robado a otro campesino, tenía que restaurar lo que había robado a aquel campesino. Si era un agricultor, igual. Si era un ganadero, igual. Lo que fuese. O sea, David mantenía un gobierno de equidad, o sea, de todos parejos. Ahí no hay que tú eres mayor o menor o nada de eso. Ahí era todo por igual. Y mantenía un gobierno recto. Ahora, acá miramos una similitud en la vida de Jesús, en la vida de David. Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué vemos acá? Vemos una similitud en Jesús a su Padre. Por el hecho de que él, como David, estableció la justicia y la equidad y gobernaba la nación de una manera recta, de una manera que glorificaba a Dios. Miramos lo mismo en ¿quién? Miramos lo mismo en Cristo Jesús. Lo mismo en el Señor. Continuando en el versículo 16 de 2 de Samuel 8. Segunda de Samuel 8:16 dice: Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelech, hijos de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Acá nos da el establecimiento de su gobierno. ¿Quiénes eran quiénes? El general del ejército, nos habla del cronista, o sea, aquella persona que llevaba récord de todo lo que pasaba en el reino. De todo lo que pasaba en el reino. Si nacía uno, ese lo apuntaba, ¿no? Para llevar el registro de que había nacido una nueva criatura. Si moría uno, lo apuntaban también. ¿Y qué fecha y qué día? O sea, de la familia y todas las cosas. Era lo que hacía el cronista. También miramos a los hijos de Abiatar, que eran los sacerdotes del pueblo. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote, hermanos? El trabajo del sacerdote es traer a Dios al pueblo y llevar al pueblo a Dios. O sea, enseñarles la palabra de Dios. Es el trabajo del sacerdote. Y eso es lo que hacían estos hombres. Porque estos hombres eran guiados. ¿Por quién? Guiados por un hombre conforme al corazón de Dios. Por un hombre que amaba a Dios. Por David. Vemos el gobierno de David establecido. Lo que nos lleva al cuarto punto de esta noche, hermanos. El cuarto punto de esta noche, David cumple la promesa que le hizo a Jonatán. En el versículo 1 del capítulo 9. En el versículo 1 del capítulo 9 nos dice: y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? O sea, él hizo una promesa ¿a quién? Hizo una promesa a Jonatán en 1 Samuel capítulo 20, versículo 15. Le hizo una promesa de que
de que cuando David fuese rey no iba a inhalar, o sea, no iba a destruir. No iba a destruir la descendencia de Jonatán. Y es lo que está haciendo David. David está cumpliendo su promesa. Ahora, dime una cosa. ¿Para qué cumplir la promesa? Jonatán ya está muerto. ¿Qué más da si la cumple o no la cumple? No, de todas maneras, Jonatán no lo va a ver. Ahí está la clave, hermana. Ahí está la clave. Cuando tú haces una promesa, tú tienes que cumplir la promesa que tú hiciste. Porque estás haciendo una promesa a alguien y el que está como testigo de la promesa que estás haciendo es Dios. Es Dios el que te está viendo a ti hacer esa promesa. Por ello es que David dice que si había alguien ahí para él hacer misericordia, o sea, misericordia, la palabra hebrea para misericordia es Hesed, que significa amor leal o amor de pacto. Amor de pacto. Y esta es la palabra que se usa para singularizar el amor leal de Dios para su pueblo. O sea, Dios, hermanos, tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué tiene misericordia de nosotros? Porque su amor es leal, porque su amor es de pacto, o sea, de promesa. Él ha prometido que si nosotros nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, Él nos perdona. Él nos otorga misericordia. Un amor leal, un amor de pacto. Por ello es que cuando David llegó a reinar sobre Israel, no se olvidó de su pacto con Jonatán, aun cuando éste ya había muerto, porque él había hecho un pacto con Dios. Él había hecho un pacto con Jonatán. Y la pregunta de esta noche: ¿eres tú hombre de pacto? ¿Eres un hombre de promesa? Un hombre que cumples tus promesas. Eso es lo que nos debemos de preguntar. Ahora, cuando estoy diciendo hombre, estoy generalizando, ¿ok? No se me vayan a sentir las mujeres. Después van a decir: ay, a nosotros no nos dijo nada si también somos mujeres de promesa. No, la palabra hombre cubre los dos géneros, ¿ok? Continuamos en el versículo 2 del capítulo 9 del 2 de Samuel. 2 de Samuel 9:2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. En Lodebar. O sea, ahora él está inquiriendo dónde se encuentra Mefiboset. Algo interesante que podemos ver acá es lo siguiente. Jonatán era el primogénito de Saúl. Era el primogénito de Saúl. Y como primogénito de Saúl, entonces, si él hubiera estado con vida, él hubiera sido el siguiente a tomar el reino. Y si Jonatán no está con vida, entonces su hijo, ¿el hijo de quién? El hijo de Jonatán es el que debe de ser puesto como rey de Israel. Podemos ver acá lo siguiente. De acuerdo a la cultura y de acuerdo a la tradición de los tiempos antiguos, que cada vez que un rey conquistaba a otro rey, lo primero que hacía era matar a todos los descendientes a la corona. Todos. Comenzando con el primogénito, con los hijos del primogénito, comenzando con los demás hermanos, y así arrasaba con toda la familia del rey. Acababa con toda la familia. Y una de las cosas por las cuales Mefiboset no se dio a conocer era por el hecho de que tenía temor de que esta tradición se fuese a cumplir en él, en la vida de su familia. Por ello es que no se dio a conocer. Pero ahora podemos ver que ha sido ¿qué? Ha sido descubierto. Miremos en el versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar.
Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Lo que podemos ver acá es lo siguiente. Imagínate, si tú te estás escondiendo para salvar tu vida, y nomás de repente te llega la guardia del rey. ¿Vive aquí Mefiboset? Sí, aquí estoy. Pues mira que se te ha ordenado comparecer ante el rey. Imagínate lo que tuvo que haber pasado por la mente de este hombre en ese momento. Imagínate. Cuando yo leo la Biblia, hermanos, yo me meto en la historia. Yo me pongo en los zapatos de las personas, en los zapatos de los personajes de la Biblia. Y puedo entender su pensar, puedo entender su mente, puedo verles su rostro, literalmente. ¿Por qué? Porque me meto en la historia. Y cuando me meto en la historia, hermanos, me puedo imaginar el rostro de Mefiboset cuando le tocaron la puerta y miró a los soldados o al ejército del rey de Israel. ¿Qué dijo? Hasta aquí llegué. Aquí me van a eliminar. Por el hecho de que yo soy descendiente de los hijos de Saúl. Y como soy descendiente de los hijos de Saúl, quiere decir que me van a matar. Para que no haya ningún heredero al reino. De esa manera David pueda tener el reino sin ningún problema. Ok, aquí miramos dos cosas. Miramos el miedo que tenía Mefiboset y miramos también el hecho de que Mefiboset ya no era más una persona que se estaba escondiendo, porque ahora había sido, ¿qué? Había sido encontrada. Y tenía que comparecer ante el rey. Y compareció ante el rey. En el versículo 7 le dijo David, no tengas temor. O sea, Mefiboset tiene que haber estado temblando delante del rey. Dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. O sea, un amor de pacto, un amor leal. Dice, haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién es? O sea, Mefiboset entendió delante de quién él estaba y él entendió su posición. Él lo que le sorprendió fueron las palabras de quién, fueron las palabras de David. Hermanos, yo he tenido la oportunidad de compartir el evangelio con muchas personas. He tenido la oportunidad de hablarles acerca de la salvación que podemos obtener en Cristo Jesús a muchas personas. ¿Y sabes qué es lo que muchas personas me han dicho? Es, yo primero tengo que limpiar mi vida para poderme acercar a Dios. Porque si yo me acerco a Dios, me va a hacer descender fuego del cielo y me va a consumir. Lo que no entienden ellos es que Dios nos quiere mostrar misericordia. Quiere decir que su amor es un amor leal, es un amor de pacto, es un amor que nosotros no podemos explicar y nos lo muestra a nosotros en Cristo Jesús. Porque cuando Dios se acerca, lo único que Él quiere es que nosotros le abramos el corazón. Él nos dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y toco, dice. Y si uno me abre, dice, si alguien me abre, yo entro y ceno con Él. Es lo que nos dice el Señor en su palabra. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos que Dios no nos anda buscando para aniquilarnos, sino que nos anda buscando para salvarnos, cambiamos nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar. Y ahí es donde muchos de nosotros le hemos abierto nuestro corazón a Cristo. Y le hemos invitado a entrar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que Dios nos ama con un amor incondicional. Que su amor es un amor leal, es un amor agape, incondicional. No importa lo que tú hayas hecho, las cosas que tú hayas llevado a cabo, nada de eso importa. ¿Por qué? Porque Dios te da la oportunidad de comenzar de nuevo.
Dice Él en su palabra, he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas. O sea, comenzamos a vivir de nuevo. Continuamos en el versículo 9. En el versículo 9, del versículo 9 al 12 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo, tu siervo. Mefiboset, hijo del rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y tenía la familia, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. De Mefiboset. Qué increíble, ¿no? Que después de que este hombre temía por su vida, después de que este hombre creyó que le iban a quitar la vida, terminó con todas las tierras de Saúl, terminó con Siba o con Simba, ¿cómo se llamaba ese hombre? Con Siba y todos los hijos, sus hijos y sus siervos. Podemos ver, hermanos, la mano de Dios, la bendición de Dios. Lo increíble de todo es lo siguiente, que en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, nos dice la Escritura que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que quiere decir, hermanos, es lo siguiente, que cuando David le da ¿a quién? Le da a Mefiboset las tierras de su padre. Mefiboset dice, hey, no me tienes que dar nada. Con el hecho de que me salvaste la vida es suficiente. Es suficiente. O sea, ya no necesito más nada. Y lo mismo es a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos hijos de Dios. Y como hemos sido hechos hijos de Dios, dice la Escritura que ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que Jesús nos dice en su palabra, he aquí todas las cosas hechas son dadas a mí. Dice Jesús, todas son dadas a mí. Y como todas las cosas son dadas a Él, quiere decir que como Jesús heredó todo, nosotros heredamos juntamente con Él todas las cosas. Y la misma bendición que recibió Mefiboset de parte de David, nosotros la recibimos de parte de Jesús. De parte de Jesús. Recibimos la misma bendición, el mismo beneficio, el mismo privilegio, hermanos. Qué bendición más hermosa, ¿no? En el versículo 13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los dos pies. Y moraba Mefiboset, dice, en Jerusalén. ¿Moraba dónde? En la casa del rey. Dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuese así yo os lo hubiera hecho saber. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis también. Juan 14. Es lo que nos dice la Escritura. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mefiboset vino a morar ¿dónde? En la casa del rey David. Y vino a ser uno de los hijos del rey, a comer a la mesa de David. Nosotros también, hermanos. Nosotros también hemos venido ¿a qué? Hemos venido a ser parte del reino de Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que nosotros también nos vamos a sentar a la mesa en el cielo a comer juntamente con Jesús. ¿Como hijos de quién? Como hijos del Rey, hijos de Dios. Esa es la promesa que nos da el Señor, la promesa que nos hace el Señor.
Por ello es que podemos entender que la mano, la gracia y la misericordia de Dios son infinitas y están a la disponibilidad de todo aquel que quiere y desea recibir a Cristo Jesús en su corazón y aceptarle como su Señor y Salvador. Es la esperanza que tenemos, hermanos. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo las cosas se daban, pero podemos ver en el Nuevo Testamento cómo las cosas son ahora. ¿Cómo son ahora? Tenemos una promesa que solamente Dios nos puede cumplir. Ponte de pie, vamos a concluir. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar a Dios. Padre, quiero en el nombre de Jesús este día agradecerte este tiempo en tu palabra. Porque, oh mi Dios, cuántas cosas maravillosas nos has prometido. Podemos ver acá en esta porción de la Escritura, mi Dios, cómo, mi Dios, tú estuviste con David y le diste victoria sobre sus enemigos. Y así, mi Dios, como tú le diste victoria a David sobre sus enemigos, nos das a nosotros diariamente victoria sobre nuestros enemigos. Padre, no sé qué enemigo sea el que en este momento esté rondando nuestra casa, nuestra vida, en nuestro trabajo. No sabemos, Padre, pero tú sí lo sabes, Señor. Y mi Dios, si tú estás con nosotros, pues lo vamos a vencer. Pero si no estás tú con nosotros, nos va a vencer. Mi oración esta noche para tu iglesia, para tu pueblo, es que todos y cada uno de los que estamos aquí esta noche, Padre, mi Dios, caminemos contigo. Y Padre mío, peleemos la buena batalla. Porque, oh mi Dios, el que da la victoria eres tú, no somos nosotros. Eres tú, Señor. Y si nosotros, mi Dios, caminamos agarrados de tu mano, ya de antemano, podemos tener la seguridad de que tú, mi Dios, nos has hecho victoriosos. Por ello te damos gracias, Padre, y te agradecemos. Pero de igual te agradecemos, mi Dios, que así como Mefiboseth se sentó a la mesa del rey David, nosotros, tus hijos, nos vamos a sentar a la mesa de Cristo Jesús. Y si aquí esta noche hay alguna persona o alguien que nos esté mirando a través de los medios de comunicación, que aún no tenga la seguridad de sentarse a la mesa de Cristo Jesús, solamente tiene que invitar a Cristo a entrar en su corazón. Tiene que decirle: Señor Jesús, yo soy pecador, pero esta noche me arrepiento de mis pecados y te invito a entrar en mi corazón. Quiero que seas Señor de mi vida. Quiero que me ayudes de hoy en adelante a hacer las cosas bien. Oh mi Dios, que me des la victoria sobre aquellas cosas o aquellos enemigos que me están acechando continuamente, para así de esa manera vivir una vida santa y apartada del pecado. Gracias, Jesús, por venir a mí, por entrar en mi corazón, por ser Señor de mi vida. Gracias por dar tu vida para que yo pudiera tener vida, y porque ahora tengo vida, de igual forma me sentaré a tu mesa a comer contigo. Gracias, Padre, te damos esta noche y te agradecemos este tiempo en tu presencia. Bendice este pueblo. Y si alguien ha hecho una confesión de fe, te pido, Padre, que le ayudes, mi Dios, a caminar contigo, que se una, oh mi Dios, a este cuerpo, a esta iglesia, y que, oh mi Dios, aprenda a comunicarse contigo orando, a leer tu palabra, y así su fe vaya incrementando y de esa forma poder ir creciendo en los caminos del Señor. Gracias, Padre, te damos. Ahora bendícenos esta noche y guíanos con la diestra de tu justicia. Te lo pido todo esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.